Recomendaciones de música, Juan Arturo Brennan. Adelante, dinos, ¿qué hay para estos días? Hay varias opciones, Rusia, Michoacán, concierto de la Así Sinfónica de es, hay Minería. muchas cosas. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Rafa, Mi querido buenas Juan noches, Arturo, buenas noches bienvenido. a todos. En efecto, hay varias cosas a tratar el día de hoy. Punto número 1, aquí lo pongo, la cámara lo ve y yo les platico. Un disco harto interesante, la dotación es cuarteto con piano, violín, viola, violonchelo, un cuarteto de mujeres, todas ellas europeas, que llevan mucho tiempo perfectamente insertadas en el medio musical mexicano. Sí, Vera Kulkova, Madalina Niculescu, Camelia Goila y Sona Pochotian, una armenia, una rusa, la otra es rumana, creo que las otras dos son rumanas, y propone un repertorio mexicano en este disco suyo, se llaman Cuarteto Aurora, con una obra de Eduardo Gamboa, una obra de Eduardo Angulo, la de Angulo tan clásica y tan perfectamente artesanalmente perfecta, el artesanado, el oficio perfecto, la de Gamboa llena de estos sones mexicanos y latinoamericanos que también maneja Eduardo en su trabajo, y una muy importante, un cuarteto con piano de José Rolón, que es un compositor al que hay que ponerle mucha más atención de lo que se ha puesto. Es un cuarteto donde hay todavía restos de romanticismo tardío, pero digamos no tan densos como el romanticismo tardío austrogermánico, sino un poco más ligero, con ya muchos toques de modernismo y apenas alguna pincelada muy sutil de mexicanismo. Vale la pena el disco por las tres obras, pero sobre todo, de manera muy particular, por el cuarteto de José Rolón. El disco se llama tal cual, Cuarteto Aurora, Cuartetos Mexicanos, de Eduardo Gamboa, de Eduardo Angulo y de José Rolón. Ya lo escuché, muy, muy interesante, porque cuartetos de cuerda graban con frecuencia, trío de violín, cello y piano graban con frecuencia, pero un cuarteto con piano, que también es una dotación camerística importante, hay muy pocos. Entonces, este disco del Cuarteto Aurora, muy, muy recomendable. Extraordinario. Y hay más sorpresas, viene un festival. Sí, del 23 al 30 de este mes en Morelia se va a desarrollar, o sea, empieza ya en un par de días, un festival, es Festival de Arte y Ópera Contemporánea. Su acrónimo es FOCO. El Festival Foco, que me parece que simbólicamente dice muchas cosas, y debo confesarlo, cuando recién me pusieron en contacto con él, me imaginé al ya no tan joven asistente chiquito de Ciro Peraloca, que era un foquito. ¿Sí? Básicamente es un festival de música vocal y escénica. Hay 12 eventos en esos días del 23 al 30. Hay una ópera de Rogelio Sosa, compositor mexicano importante. Estará presente el ensamble Liminar, estará presente el grupo Maulwerker y una serie de artistas, sobre todo dedicados a diversas formas de tratar la voz en la música contemporánea, en sus vertientes, con el solo, con ensamble, con asuntos de electrónica, electroacústica y acusmática, asuntos visuales, video, es decir, es de una gran contemporaneidad. Y además de los eventos musicales, va a haber un par de mesas redondas de diálogo sobre la ópera contemporánea, en las que está involucrado un muy importante conocedor de estos asuntos, ustedes lo conocen, José Wolfer, que tiene una experiencia grande en la música realmente contemporánea de vanguardia, y él va a estar involucrado en esto. Sí, 3 sedes en Morelia, que son el Teatro Stella Inda, el Teatro Campo y el Teatro José Rubén Romero, y las... está convocado por la propia ciudad de Morelia, por el CONACULTA y por una asociación civil de promoción del arte contemporáneo, Protoveca, ¿sí? Y mencionaré yo a dos personajes importantes que están en la cúspide y centro de todo esto, que son Juan Ayala y Elena Vilchis. Entonces, ya recibí el programa y es muy interesante. Si tienen ustedes oportunidad de estar o de ir a Morelia entre el 23 y el 30, estos eventos que giran alrededor de la ópera de hoy y de distintas formas de hacer la música vocal en lo contemporáneo, en lo de hoy, es muy interesante, de verdad vale mucho la pena, y ojalá que sea un festival que prospere, continúe y se renueve y siga ocurriendo. Un lugar con mucha tradición musical, es el Conservatorio de las Rosas. Está el CEMAS, está el propio Festival de Morelia, el Festival Visiones Bernal Sonoras, Jiménez, que es de electrónica y electroacústica, etcétera. Entonces, en Morelia están pasando cosas, y las dos buenas noticias es que qué bueno que sea en Morelia y qué bueno que no sea aquí en el DF. Ya urge Descentralizar. que se hagan cosas allá y que seamos nosotros los soberbios y prepotentes chilangos los que vayamos al interior a ponernos en contacto con todas estas buenas cosas que hay, y no esperar que siempre ellos vengan a nosotros. Me encanta. Si las Mahomas no van a la montaña o las montañas no vienen a Mahoma, en fin, me entienden, ¿no? Y finalmente, en la recomendación específica de este fin de semana, recuerden, todavía estamos en vacaciones, están a punto de terminar, y la única orquesta que toca, que es la orquesta que toca cuando nadie toca, es la Orquesta Sinfónica
Sinfónica de Minería. El programa de esta semana muy interesante. Inicia con la poderosa y muy conmovedora Sinfonía da Requiem de Benjamin Britten, ¿sí? Que tiene una historia muy complicada que tiene que ver por una parte con el Mikado japonés y por otra parte con los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, con su propia posición pacifista, con la muerte de su padre, con el recuerdo memorioso de sus padres. Es una obra muy, muy potente, ¿sí? Después siguen las 3 arias cantadas por la ventana viendo al monte Ararat, del gran compositor armenio Tigran Mansurian, ¿sí? Que también forma parte de lo que este año se ha estado escuchando y haciendo en memoria, en conmemoración, en luto, de alguna manera en duelo por el centenario del genocidio armenio. Por supuesto, Tigran Mansurian es un personaje muy importante en todo esto. Recordar simplemente que el monte Ararat es el lugar identitario fundamental de la esencia armenia, y cuando ocurrió todo esto del genocidio y la partición, el monte Ararat quedó en Turquía, que además los turcos fueron los perpetradores, los otomanos entonces fueron los perpetradores del genocidio, y lo que realmente les cala a los armenios, además de haber perdido su monte Ararat, es que quedó tan cerca de la frontera que desde la capital armenia, desde Yereván, se ve allá del otro lado el monte Ararat. Entonces eso es un dolor terrible. Entonces que un compositor armenio tan importante como Mansurian componga estas 3 arias cantadas por la ventana mirando al monte Ararat es de una intensidad realmente muy notable. También ya conozco la obra, tengo una grabación y es una obra que vale la pena escuchar porque las arias no las canta una voz, las canta una viola, y la viola es ni más ni menos que la de Kim Kashkashian, la gran solista estadounidense armenia, que ya ha estado en México en otras ocasiones, que estuvo a principio de año también involucrada en esto, y es la solista ideal, no solamente porque es probablemente, bueno, sí, es la mejor violista del momento, creo, hay muy pocos de su nivel, es armenia, y además la obra está dedicada a ella. No, bueno, es maravilloso. No hay pierde. Y finalmente el programa termina con ese portento que es la segunda sinfonía de Jean Sibelius. Sí, la acabamos de oír, sí. Oigámosla otra vez. Otra es la vez. mejor, la más importante, la más conocida, y es de una belleza inconmensurable. Y yo creo que con Sinfónica de Minería va a sonar realmente muy bien. Dirige Carlos Miguel Prieto, un programa realmente muy, muy redondo, que es el penúltimo de la temporada. Falta una gala, nada más. La gala de la cual les hablaré el próximo viernes por aquí, que también va a traer cosas muy interesantes. Disco, Cuarteto Aurora, Festival de Ópera Contemporánea y Música Vocal de hoy en Morelia, concierto de Sinfónica de Minería sábado a las 8, domingo a las 12 en la Sala Nesa. Britten, Mansurian, Sibelius. ¿Qué más podemos pedir? Buen menú. El menú es realmente bueno. Sí. Ahí estaremos entonces presentes, y bueno, hay que conseguir este disco también del Cuarteto Aurora para escuchar. Sí, es muy, muy interesante. Cómo nos oyen o cómo oyen a los compositores mexicanos en otras latitudes, me parece extraordinario. Claro, y creo que lo interesante es justamente que estas 4 damas, estas 4 chicas, insisto, son nacidas todas en el extranjero, pero llevan mucho tiempo trabajando aquí, están muy integradas a nuestro medio musical. Es decir, ya tienen un poco de la esencia de aquí, pero por supuesto no han perdido para nada su esencia musical de entrenamiento y de trabajo europeo, ¿no? Además, forman el Cuarteto Aurora, pero todas ellas tienen una experiencia vasta en las labores orquestales, en labores en ensambles de cámara distintos que este, y además también han tenido trabajo de solistas. Pues todo esto se combina muy bien para este disco de música mexicana con el Cuarteto Aurora. Pues Muchísimas gracias, Juan Arturo. Nos vemos la próxima semana. Sí, Laura, buenas noches. Rafa, buenas noches a todos. Gracias.